Gracias a los hermanos lectores de la Santa Palabra del Señor. Ya ven, el texto lo tenemos también en el proyector. Es Mateo 28 para los que van a escuchar este mensaje después. Mateo 28, 16 al 20. Desde que se conoce la historia humana, los hombres se preguntan por el sentido de la vida. Especialmente el pensamiento griego, siglos antes de Cristo, comenzó a dejar registros de esa pregunta: ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos acá? Esta palabra que el Señor Jesús habla a sus discípulos, a los 11, en este monte en Galilea, es una palabra donde tú puedes encontrar el sentido de tu vida. De hecho, si tú eres un hijo de Dios, como hemos dicho anteriormente según Juan 3:16, este es el sentido de tu vida. Estamos en Cristo, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Esto es un hecho. Si has nacido de nuevo, si el Señor te regeneró, dice la palabra que somos linaje escogido, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes a todas las naciones. Sin embargo, ante este gran llamado, muchos se encuentran dudando, preguntando, e incluso todavía aún acerca del sentido de la vida. Aún cuando ya están en Cristo, se siguen haciendo la misma pregunta. Y no se preocupen, porque los 11 también tenían preguntas. Vemos en el verso 16 que los 11 discípulos se fueron a Galilea, a este monte que el Señor les había ordenado. Este monte fue una orden del Señor, lo vemos allí mismo, donde estamos en Mateo 26:32 en primer lugar. Pero después que haya resucitado, le dice Jesús a los discípulos: iré delante de vosotros a Galilea. Recuerden que Jesús murió en Jerusalén y Galilea estaba a unos 3 días de camino a pie. No tenían ni siquiera trenes regionales por allá en aquel tiempo, así que la gente tenía que planear sus viajes a pie. Y ahí el Señor les había dicho que los encontraría. Y también cuando resucita, le dice y les recuerda esto que les ha dicho en el capítulo 28, aquí mismo, en los versos 7 y 10. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado, le dice el ángel a las mujeres, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Las mujeres, o el Señor les dice ahí también, cuando se aparece a ellos, Jesús les dijo: no temáis, le dice a las mujeres, y dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y la primera pregunta que quizás los discípulos podían tener, las dudas, los discípulos siempre tenían unas dudas en la cabeza, porque Jesús a veces hablaba así, de manera enigmática. No dejaba claras las cosas. Hablaba en parábolas. Ustedes recuerdan cómo Jesús hablaba a través de parábolas, con la intención precisamente de que mucha gente no entendiera, para que se cumplieran las escrituras. Dice que oyendo no entendáis y viendo no veáis. Pero a los discípulos el Señor les contestaba algunas preguntas, pero no todas. Algunas Él no las contestaba. Y hermanos, como los discípulos, nosotros a veces tenemos temores, tenemos dudas, tenemos preguntas. Hoy venimos en un día domingo a un encuentro con el Señor. Tal como tú en tu casa también abres la Biblia, te tomas un tiempo para estar en la presencia del Señor y vienes a un encuentro con Él. Por cierto, qué lindo que ya no los encuentros con Dios suceden solo en un lugar específico, ¿no es cierto? Sino que donde tú estés, los encuentros que tú puedas tener con el Señor son incontables. En un tren, en el auto, en tu casa, en tu jardín, en un parque.
Y sin embargo, cuando venimos al encuentro con el Señor, muchas veces estamos llenos de duda. Depende del momento que estés pasando en tu vida. Imaginen los discípulos en este momento. Jesús ha resucitado, ellos ya lo han visto, que Él ha resucitado de nuevo, pero quizás algunos todavía no terminan de entender que es el Jesús resucitado el que está frente a ellos. Sin embargo, dice también la palabra que no solo dudaban algunos, sino que lo primero que dice es que algunos le adoraron. Y es que no muy lejos de Galilea, un poco más al norte, cerca del monte Hermón, el Señor un día se había transfigurado frente a 3 de sus discípulos. Y esos discípulos estaban ahí, este era Pedro, Juan y Jacobo, y vieron la gloria del Señor Jesucristo. Yo me imagino que esos fueron los primeros 3 que cayeron postrados delante del Señor. Pero los otros dice que estaban dudando. Sin duda que alguno otro se postró ante el Señor, pero igual, habían unos dudando, habían unos preocupados. ¿Qué va a pasar ahora? También nosotros como iglesia tenemos unas preguntas, ¿no? Y ahora que se nos fue nuestro pastor y vino un nuevo pastor, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo van a ser las cosas? Y si nos movemos de local ahora, ¿dónde nos iremos a ir? Pero tú puedes tomar otra actitud ante las preguntas de tu vida. Probablemente un ser querido está enfermo. ¿Qué va a pasar con esta persona? O tú mismo estás pasando por una situación tan difícil que llena tu mente de dudas. Tú puedes mantener esa carga en tu corazón, o tú puedes en oración, como dice la palabra, echar toda tu ansiedad sobre Él. Es un verso que leíamos esta semana en el grupo de oración. Porque Él cuida de ti, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él está cuidando de ti. Venir a Él en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego, adorarle. Aun cuando, como sin duda Pedro, Juan, Jacobo, no sabes lo que va a pasar después, puedes postrarte y adorar al Señor, tal como hoy lo hemos hecho acá en su presencia. Y la adoración es tan importante, amados hermanos, porque cuando adoramos nos ponemos en perspectiva acerca de Dios al cual nos estamos acercando, el Dios Todopoderoso. Y este Dios está hablando con los discípulos. Hay un canto de un hermano llamado Dani Berríos que dice unas frases así: si estás sufriendo, alaba. ¿Estás alegre? Pues alaba. Y Santiago también nos dice que si alguno está triste, que ore. Y si alguno está alegre, que cante alabanzas. Cuando tú oras, después viene el Señor, cambia tu lamento en gozo y después puedes cantar al Señor, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a inundar tu corazón. Te quita esa carga, te hace recordar que hay un Dios más grande que tus problemas, muchísimo más grande que tus problemas, y que es todopoderoso, y que lo que Él va a hacer es lo mejor para tu vida. Esa paz te guía a la adoración. Ese encuentro con Dios te transforma. Y si todavía estás con dudas, como era el caso de los discípulos acá, escucha lo que tiene el Señor que decir. En el verso 18, Jesús se acercó. Me encanta esta frase: Jesús se acerca a los discípulos. Él no está lejos, Él está a tu lado. ¿Cuántas veces ha dicho la palabra del Señor a su pueblo? Yo estoy contigo, no temas. Cuando pases por las aguas y por el fuego, yo estaré contigo. Mi diestra te va a sostener. Mi mano derecha está contigo. Los ángeles te llevarán sobre sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Es glorioso que el Señor está cercano, muy cercano, a los que le buscan.
de corazón. El Señor Jesús se acerca. Cuando tú estás lleno de dudas, no te va a rechazar. Él te acepta así como estás, con tus dudas, con tus preocupaciones, y se acerca. Deja que Él hable a tu corazón, porque cuando Él se acerca es porque te va a hablar. Como dice aquí, se acercó y les habló estas palabras. Y estas palabras, hermanos, si como Juan 3:16 sería todo lo que tú conozcas de la Biblia, serían suficientes. Primero, para nacer de nuevo necesitas conocer lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las siguientes palabras que deberías saber como hijo de Dios son las que Jesús va a decir acá, porque estas palabras son el sentido de nuestra vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué palabra más gloriosa. Primero dice el Señor cuál es su propia posición. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando yo veo la intranquilidad de las naciones, como lo podemos ver en nuestro tiempo, me basta recordar que el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en su trono, como dice la palabra, esperando que el Padre someta a sus enemigos bajo sus pies, porque va a venir un día donde Él va a venir a buscar la tierra, me hace estar tranquilo. Que si va a subir el precio del gas y todas esas cosas, que si la cuenta de la energía el próximo año va a ser más alta. Imagínense las cosas que nos preocupan a nosotros. Ya yo me maravillé hace unos años cuando ese telescopio, el Hubble, publicó una toma de un campo profundo, le llamaban, donde se vislumbran quizás si tú miras al cielo, por lo menos ese era el reporte entonces, en un disco de este tamaño, el Hubble, que ya se está jubilando, no solo los pastores se jubilan, también los telescopios, pero el Hubble lo enfocaron ahí en un espacio donde no se veía nada en el cielo. Anoche salí a caminar, había un cielo despejado, bueno, fue esta madrugada, y qué lindo se mira el cielo, pero con toda la contaminación lumínica que tenemos en nuestras ciudades, es muy poco lo que se puede ver. Si estás en un lugar sin luz o lejos de las ciudades, puedes ver mucho más. Y si tienes un telescopio, aunque sea unos binoculares, ya puedes ver más. Pero ese telescopio, que es muy potente, lo enfocaron ahí y empezó a captar esas galaxias que están ahí, en donde parece que no hay nada en el cielo. Hay galaxias enteras. Ya la Vía Láctea, nuestra galaxia, nuestra casa, qué presuncioso, ¿verdad? Qué pretencioso. Nuestra casa nos abruma por su tamaño. Solo nuestra galaxia tiene unas 300.000 millones de estrellas. Son bastantes estrellas, y el Sol es solo una de esas estrellas. Y con nuestra mejor tecnología apenas hemos explorado el borde del sistema solar. Parece que la única nave que enviaron ya traspasó hace un par de años más o menos las fronteras del sistema solar, que el sistema solar, el tamaño en la galaxia, si la galaxia es del tamaño de una pizza de este tamaño grande, el sistema solar es del tamaño de la punta del dedo. Y ahora viene este nuevo telescopio, ¿no?, que nos revela hace unas semanas, con una fotografía mucho más nítida,
en un campo mucho más pequeño, con tu brazo extendido, el tamaño de un grano de arena. Ese fue el campo que exploró. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando tú oyes esas palabras y entiendes ese poquito con la ayuda de un telescopio, de lo inmenso que es el universo, y cuando Isaías dice: los cielos de los cielos no pueden contener al Señor, ¿qué casa me edificaréis? Está pensando en esa dimensión. Los cielos de los cielos son esas áreas inimaginables. Es decir, por encima de los cielos hay otros cielos, hay cielos en plural. De hecho, la palabra cielo en hebreo es una palabra plural. Cielos, igual que Dios. Dios, por su inmensidad, por su grandeza. Y el Señor dice: toda autoridad me ha sido dada, porque el resucitado tiene toda autoridad, y el resucitado nos da una orden, nos da un mensaje que se está ejecutando hace 2000 años, y nada puede contener este avance de la palabra del Evangelio. Por tanto, ya que tengo toda la autoridad, les voy a dar una orden, dice el Señor: vayan y hacer discípulos a todas las naciones. La orden, si uno examina el texto, la orden es hacer discípulos. Esa es la orden central. Y esta es una orden fascinante, porque es una orden que tiene una estrategia en ella. Y esto es tan maravilloso, por eso le decía: si tú te sabes este versículo, sabes suficiente, porque en él es como una cápsula donde viene tanta sabiduría encerrada. La orden es hacer discípulos a todas las naciones. Por eso traigo hoy mi camisa misionera, que ya les dije es la favorita mía. No vayan a un almacén a comprarla, ni me pregunten en qué almacén la compré, porque no la van a encontrar, creo, por ningún lado. Un día estaba, el año que yo estuve viajando entre Guatemala y Alemania, estuve viviendo con una familia en Gelsenkirchen, y yo quería un mapa para mi pared. Le dije a la hermana Mario Springa, le dije: Mario, ¿tienes ahí una tela con un mapa? Porque yo ya había visto por ahí telas que tienen mapas, ¿no? Y sí, creo que tengo algo, que lo voy a buscar. Y a la semana sale ella con la tela, con esta tela. Wow, dije yo, qué bonita está la tela. Pero para ponerlo en la pared sería un desperdicio. Además, el mapa no es muy preciso. Y empecé a buscar un costurero o una costurera aquí en Alemania para que me la hiciera la camisa, ¿no? Y me dijeron, una señora fue la única que me dijo que me la podía hacer, pero iba a tomar mucho tiempo e iba a costar mucho dinero, porque hay que poner las horas de trabajo. Creo que me dijo algo como de unos 250 euros hacerme la camisa, ¿no? Bueno, claro que me iba a pagar ese dinero por la camisa. En el siguiente viaje, como estaba en ese tiempo viajando cada mes entre Guatemala y Alemania, me llevé la tela y se la llevé a un amigo muy querido, que por cierto él me hizo el traje cuando nos casamos con mi esposa, un guatemalteco, Filiberto Escobar. Quizá me va a escuchar este mensaje. Filiberto, gracias. Mira, qué buen trabajo. Le entregué la tela y llevé una camisa de muestra, y ahí salió la camisa misionera. Así que ya saben, si quieren, consigan la tela y se van a Guatemala, para que les quede lo mismo, igual. Es un recordatorio de que nosotros tenemos una comisión a todas las naciones, amados hermanos. Y me gozo que aquí en medio nuestro
tenemos representación de naciones. Aleluya. Cuando recibí esa carta el año pasado del pastor José Manuel, si yo me podía imaginar para ser candidato a servir en esta iglesia como pastor, allá por febrero del año pasado, no dudé en mi corazón que eso venía del Señor. Y después me enteré todo lo que ustedes y especialmente el hermano José Manuel habían estado orando por eso. Entonces Dios está obrando, Dios se está manifestando. Y este año se concluyó y gracias al Señor, el Señor ha provisto lo necesario para que yo pueda estar sirviéndolos acá. Pero recuerden que tenemos un llamado a todas las naciones. No importa lo que nos estemos preguntando, porque el problema de los llamados, amados hermanos, yo me puse a pensar cuando Jesús está diciendo esas palabras en Moisés, en Gedeón y otros hombres de Dios. Cuando el Señor les llamó, Moisés decía, pero yo no sé hablar. Y yo llegué a la conclusión que Moisés, que había vivido hasta sus 40 años en Egipto, sin duda aprendió la lengua hebrea, porque al final su madre fue la que lo crió. Pero también aprendió la lengua que se hablaba en Egipto. Pero en Madián, donde después él vivió por otros 40 años, no hablaban ni egipcio ni hebreo. Y cuando él dice, yo no sé hablar, él está hablando en serio. Si tú dejas de practicar un idioma, se te olvida. Ese es el problema con las así llamadas lenguas muertas. Si uno no está encima, como el latín a veces, ¿verdad? Si alguien aprendió latín, ya la mitad se le olvidó y de la otra mitad solo tiene un vago recuerdo. Me pasa con griego y hebreo a mí, ¿verdad? Son lenguas que nunca hablé, solo las estudié para estudiar el texto bíblico. Y si uno no está continuamente aprendiendo, repasando, esas lenguas se olvidan. Cuando él dice no sé hablar, él está hablando literalmente que ya se le olvidó cómo comunicarse. Gedeón dice, yo soy el más pequeño de mi familia y la familia mía es la más insignificante de la tribu donde yo pertenezco. A Jeremías le dice el Señor, no digas que eres joven, porque yo estaré contigo. A Zacarías, un hombre ya mayor, dice, pues van a tener un hijo ustedes. Y él no cree y se queda mudo hasta que nace y presentan al hijo, ¿no? En el tiempo de Jesús. No se trata de nosotros, amados hermanos, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores que nos está dando una orden. No se trata de nuestra suficiencia, de las capacidades que nosotros tengamos, sino de las capacidades que Él tiene. Porque este Señor que nos envía estratégicamente diciendo, vayan, esa es la manera como se ejecuta este mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones. Hay que ir, hay que predicar el Evangelio, hay que anunciar, hay que atraer a la gente para Cristo Jesús. Por los medios que el Señor nos permita, muchas iglesias y pastores descubrimos que podemos poner nuestras predicaciones en YouTube también para que otros escuchen la palabra. Y le decía a Pepe, déjame poner la cámara porque tengo otras ovejas que no son de este redil, que están esperando que llegue, no son muchas, pero están esperando que llegue el mensaje, que les envíe el enlace para escuchar la palabra del Señor. Lo suelo hacer allá en la iglesia de Gelsenkirchen, pero dije, no, ahora no me pierdo la oportunidad, voy a grabar el mensaje también para compartirlo con otros hermanos. Porque nuestro llamado es a las naciones, sin importar cuál sea tu rol en tu lugar de trabajo. Ahí estamos yendo, la palabra yendo es la idea, ahí donde tú estás mientras tú vas. Muchos hermanos, y creo que una buena parte de los que estamos aquí, no hemos nacido en Alemania. Sí, quizá los niños son los que han nacido aquí en Alemania, pero y algunos hermanos de España que sí nacieron aquí. Pero la mayoría, creo, me atrevería a decir, no nacimos aquí en Alemania, sino que
por diferentes circunstancias nos hemos movido a esta nación. Pues aquí estamos yendo, aquí estamos viviendo, aquí estamos andando. Y mientras estamos haciendo lo que estamos haciendo, debemos ser luz, incluso nuestros hijos. Qué lindo es recibir un reporte cuando los maestros, perdón hijo, pero tengo que decirlo, ¿verdad? Cuando los maestros te llaman como padre de familia, aquí y en Guatemala me pasó lo mismo, me dicen, mire, su hijo, él es bien tranquilo, pero él se lleva bien con todos, se comunica con toda la gente. Y yo, qué lindo. Normalmente un niño o un adolescente pues hace su grupo, etcétera, ¿no? Pero bueno, dije yo, qué bueno. Y me alegro, porque es Dios el que pone esa gracia en nuestros hijos. Por cierto, hoy vamos a bendecir a los niños después del mensaje, que inician su nuevo ciclo escolar. La bendición de Dios está sobre nuestros hijos. Y la gracia que Dios ponga sobre ellos va a impactar a los niños también de su escuela. A los maestros les va a dejar una pregunta en la cabeza: ¿qué pasa que este niño es un poco diferente? Porque hemos sido redimidos, y cuando un hijo crece bajo las oraciones de sus padres, bajo la bendición del Señor, es algo muy especial. Yendo, se hacen discípulos, pero después dice bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la gente cree, debes identificarlo con Cristo Jesús. Bautízalo. O unos que fueron bautizados siendo bebés, que sean conscientes de que ese bautismo los identifica con Cristo Jesús. Por eso hay una primera comunión o una confirmación, como dicen en la iglesia evangélica, porque se espera que los adolescentes conscientemente entiendan lo que han hecho. Eso no es solo una fiesta para recibir lindos regalos, sino que es un momento para identificarte con Cristo Jesús, este Señor, este Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene toda potestad sobre cielo y tierra. Y finalmente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 3 cosas: hacer que la gente entre, que ingresen, que se bauticen, que se identifiquen con Cristo, es el segundo paso. Y el tercero es enseñarles, entrenarles. Y como los discípulos, ellos ya están enseñados en la palabra, el Señor comienza por la última parte, que es vayan. Ahora váyanse y anuncien el Evangelio, porque ellos ya fueron bautizados, incluso van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Ellos ya fueron enseñados en todas las cosas a obedecer la palabra del Señor Jesús, y ahora el Señor les dice, vayan. Así que cuando alguien comienza en Cristo y piensa, ¿dónde estás tú ahora mismo? ¿Dónde estás tú? ¿Tú ya crees en Cristo Jesús? ¿Tú ya has sido bautizado? ¿Tú ya te identificas con Cristo? Quizás entonces estás en el segundo punto, donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por favor, pongan atención a eso. No es enseñar simplemente, sino es enseñar a obedecer. A esto le podemos llamar capacitación, entrenamiento. Me gusta la palabra alemana, Ausbildung. Encierra un proceso de formación y lo aplican también, que no solo es teoría, sino que también hay práctica. Porque aquí la enseñanza es a obedecer lo que Jesús nos ha mandado. Y cuando tú caminas en esa dimensión, si estás ya en eso, y yo sé que muchos ya están en eso, como creyentes que han sido entrenados o están siendo entrenados y están sirviendo prácticamente, de pronto viene el Señor y te envía. Y conoce que allí donde estás, el lugar donde tú estás, es un lugar donde tú has sido enviado, donde tú has sido comisionado, donde la palabra de Dios dice,
yendo o ir. Tú has ido porque has sido enviado. Decía así una vez un hermano: nosotros, dice, no somos invitados, sino enviados. Por eso no te extrañes que a veces no estás siempre tan cómodo en el lugar donde estás, que a veces percibes que la gente no te acepta como tú quisieras, no te dan una bienvenida como tú quisieras. No te preocupes, porque no somos invitados, somos enviados. En los años que tengo de servir en la iglesia, puedo decirles que este texto es suficiente para sentar las bases de la estrategia de por qué existimos nosotros, por qué existes tú y por qué existe esta iglesia. Es suficiente, pero la riqueza de la palabra es tan amplia. Pero es bueno tener este tipo de estrellas que no se mueven. O sea, me encanta ver siempre esa estrella, la polar del norte, ¿no? Si alguien tiene problemas en identificarla, esa constelación que le dicen Die große Waage, la Osa Mayor es, ¿verdad? Pero está también ese Die große Waage, la gran carreta. Es una constelación que la vas a ver de noche y la vas a ver de madrugada. Yo la vi esta madrugada otra vez. Y sus dos estrellas que están en la parte que cierra, digamos, acá está el mango como de una cacerola, y acá las dos estrellas apuntan justamente a la polar del norte. Y esa estrella es una estrella que está por ahí en el centro y casi no se mueve, la ves siempre. Las demás siempre están rotando, otras constelaciones. Y este verso es algo así, es como un verso que no debe moverse de nuestro sentir, es el verso que nos da sentido como iglesia, que nos impulsa a entender el propósito de Dios. Y si todavía te quedan dudas, cierra el Señor con esta maravillosa palabra. He aquí, o miren, dense cuenta de esto, esa pequeña frase, he aquí. Por favor, pongan atención a esto. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo no sé si este amén lo puso Mateo, o lo dijo Jesús, o lo dijeron los 11 cuando oyeron: yo voy a estar con ustedes. Amén. Yo no me voy a ir. Aleluya. Porque ya les había dicho también, yo no los voy a dejar solos, les voy a dar otro consolador que esté con vosotros. Y después de esta comisión, el Señor se encuentra otra vez, de eso nos registra en Lucas, y les dice a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Y por qué? ¿Por qué nos trae a Galilea y ahora nos dice quédense en Jerusalén? Es que la palabra, y recuerden que Jesús era muy delicado en esto, la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento se debe cumplir. Y ahí decía, desde el Antiguo Testamento, dice que desde Jerusalén va a salir la palabra a todas las naciones. Vayan a Jerusalén, quédense ahí. La mayoría de ellos eran galileos, hermanos. O sea, cuando iban a Galilea era como: vamos a España, vamos a Colombia, vamos a Ecuador, vamos a Guatemala, ¿no? A El Salvador, a México, a mi casa, a comer la comida tan rica que, aunque la comamos aquí, no sabe igual, ¿verdad? Cuando te la estás comiendo allá en tu tierra. Ellos llegan a Galilea y ahora les dice el Señor: pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y así termina Lucas, por cierto, su evangelio, y así comienza la narración del libro de los Hechos, con ese mismo acto cuando el Señor es levantado al cielo. Pero Él dice: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado Señor, a ti te damos honra y honor en esta hora. Tú eres grande, poderoso, magnífico. Gracias, Señor, porque gobiernas sobre cielos y tierra. Gracias, Padre Celestial, porque nada hay para ti imposible, nada hay para ti que sea difícil. A ti te glorificamos, Señor, en esta hora. Y gracias por esta comisión tan gloriosa que nos has dado, porque no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo que la ejecutamos.
Y gracias también, Señor, porque tú tomas en cuenta nuestras preocupaciones, aquellas cosas que nos causan dudas. Danos la gracia de que podamos hallar paz en nuestros corazones, porque también tú nos has dicho con mucha claridad: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo, Señor, no vas a vencer a este mundo que es pasajero? Y como has dicho también, el cielo y la tierra pasarán, y eso no lo podemos imaginar los seres humanos, más ahora que hemos empezado a explorar un poco los cielos, por lo menos a avistarlos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias por esta palabra viva, que nos edifica, que nos alienta, que nos da propósito, que nos da sentido, que nos da tu paz. En el nombre de